yo decido hacer algo que toda mi vida quise hacer, que era estudiar a una maestría. Era yo el representante del Senado de la República ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Claro. Los políticos somos seres humanos de carne y hueso que sentimos. Para que nos contaras cómo fue esa toma de posesión de Felipe Calderón, del Congreso de la Unión, y me acuerdo que fue un evento caótico. Cuando entramos nosotros nos empezaron a aplaudir y me acuerdo muy bien que Santiago Krill, que era el coordinador, entró como reina en primavera, ¿no? Saludando, dos largos, un corto, y se nos dejaron venir encima los diputados del PRD. Entonces llego y le digo, ay, profesor, me dijo mi mamá que usted fue profesor de mis papás en la UPAEP. Hola, pa. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Bienvenido a tu segundo capítulo de Palabra de Tigre, el podcast. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás hoy? Bien, muy bien, muy animado. ¿Descansado? Sí, fíjate que vengo de una gripa fuerte, un tos el fin de semana, pero muy descansado, bastante bien. Qué bueno. ¿Qué tal ayer el Super Bowl? Muy bien, ganó Kansas, a pesar de que no es mi equipo favorito, pero fue un gran juego. La verdad es que yo disfruto mucho el buen juego, estuvo muy interesante. Y bueno, ganó más el deporte que el espectáculo que se había, digamos, formado en torno al Super Bowl. Ya. Bueno, lo vimos juntos, pero yo la verdad es que no entiendo nada, entonces también disfruto verlos, pero Sí, sí. es una convivencia padre, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Oye, pues el episodio pasado nos quedamos en esta parte de tu historia en la que empiezas a hacer la campaña al Senado, bueno, eres candidato a senador, empiezas la campaña, tal, ganan la elección y hice la pausa justo para que nos contaras cómo fue esa toma de posesión, que yo me acuerdo perfecto, de Felipe Calderón, del Congreso de la Unión, que fuimos primero al Auditorio Nacional, ahí los acompañamos, digamos, la familia, después ustedes se fueron a la Cámara de Diputados a que el presidente tomara protesta, y me acuerdo que fue un evento caótico. Entonces, quiero que nos cuentes esta parte esta parte de la historia, bueno, de tu historia, de tu carrera, por lo que decíamos la vez pasada de que mucha gente joven que nos está escuchando ahorita, pues no conoce esa parte de la historia y sobre todo el contexto, por qué se dio esa toma de protesta tan caótica. Bueno, hay que recordar que la elección del 2006 fue una elección muy competida y cuando se conoce el resultado, ciertamente es un resultado con muy poca diferencia de votos entre el ganador y el segundo que perdió. Que era López Obrador. Que era Andrés Manuel López Obrador, pierde la elección, la autoridad electoral declara la validez de la elección de presidente de la República, Felipe Calderón, y entonces es cuando López Obrador dice que no va a reconocer al presidente Felipe Calderón, y es cuando se detona aquella acción de la toma de reforma que estuvo durante meses Sí. y que afectó a comercios, a familias, en fin, a una serie de Sí, porque un poquito pausa, te digo, para estos jóvenes que no estuvieron obviamente en ese momento, literalmente se plantaron en Reforma con tiendas de campaña, dormían ahí, y bueno. Así es, decían eso, ¿no? Que había más tiendas de campaña que seres humanos, pero bueno, eso es, alguien lo documentará. Y entonces ganamos nosotros la elección, el presidente Calderón, los senadores, en ese grupo teníamos a 52 senadores, era el grupo que tenía mayor número de senadores en ese entonces, y digamos que éramos la primera minoría porque no teníamos la mayoría completa ni absoluta. Y la toma de protesta de nosotros fue el 1 de septiembre del 2006, se llevó a cabo sin ningún problema y nosotros tuvimos de ejercicio todo septiembre, todo octubre y todo noviembre. Y la toma de protesta del presidente de la República era el 1 de diciembre, ahora ya cambió al 1 de octubre, pero el 1 de diciembre. Y las cosas estaban muy tensas y nosotros nos fuimos a dormir a la Cámara de Diputados, que es donde se lleva a cabo toda la sesión del Congreso de la Unión, donde van senadores y diputados
a tener esa sesión para investir al presidente de la República. Fue muy difícil porque había amenazas de que no nos iban a dejar entrar a los diputados del partido que había ganado la elección. En ese entonces el PRD no era nuestro aliado, éramos adversarios políticos. El PRI pues tampoco era nuestro aliado porque le habíamos ganado también la elección a su candidato y pues evidentemente López Obrador había sido candidato del PRD. Entonces fue muy difícil. Se decía que no iban a dejar entrar al presidente de la República. Se hicieron una serie de cierres en las puertas de la Cámara de Diputados, hasta que, bueno, el presidente de la República pudo entrar. Ciertamente no entró por la puerta de adelante, porque estaba tomada la Cámara de Diputados, pero subió a la tribuna y el presidente Fox, que ya estaba ahí, le pone la banda presidencial y pues a partir de ahí empezó la descalificación de Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón y a todo lo que vino después. Te cuento esta que estuvo buena porque nosotros estábamos, digamos, como senadores invitados en las oficinas de los diputados y pues nos quedamos a dormir ahí y en la mañana cuando nos despertamos y nos dicen ya hay que entrar al salón de sesiones, pues entramos los senadores y la verdad es que los diputados del PAN, cuando entramos nosotros, nos empezaron a aplaudir. Y me acuerdo muy bien que Santiago Krill, que era el coordinador, entró como reina en primavera, ¿no? Saludando, dos largos, un corto, y se nos dejaron venir encima los diputados del PRD. Pero o sea, aventaban curules y todo el tema. Sí. Yo agarré a uno que traía una curul, así, se la iba a estampar en la cabeza a Santiago Krill. Por la espalda. Por la espalda. Entonces, se la quité, lo aventé por otro lado, y al final, bueno, ya pudimos entrar. Pero como eso, hubo historias y hay anécdotas difíciles y todo, de presiones, de amenazas. Había incluso alguna versión por ahí de que habían metido bombas, de que habían metido armas. Al final, nada de esto fue cierto, pero sí el clima de tensión fue fuerte, ¿no? A muchos los patearon en las espinillas, a muchos sí los golpearon. Una toma de protesta fuerte, difícil, pero al final se llevó a cabo y se reinstauró la vida institucional. Y luego, bueno, empieza ya el sexenio como tal. Entras tú a la Cámara de Senadores y ¿cómo fue esa legislatura en el Senado? Porque yo me acuerdo que hubo muchos políticos muy, pues lo voy a decir, muy buenos, ¿no? O sea, con mucha experiencia como tú, obviamente, Santiago Krill, Carlos Navarrete, Manlio Fabio Beltrones. Digo, me acuerdo mucho más de los del PAN, pero bueno, ellos PRI, Dante PRD. Delgado era mi compañero senador también. Dante Ricardo Delgado. Monreal. Marco Cortés era tu compañero, Cortés, Ricardo Anaya fue tu compañero. No, Ricardo Anaya no estuvo con nosotros en esa. Pues bueno, yo digo que fue el último Senado de esta época que tuvo, digamos, dignos representantes a la altura de la investidura que es y representa ser senador de la República. Todos estos que has mencionado, pues formábamos parte de lo que se conoce como Junta de Coordinación Política y pues la verdad es que sacamos adelante las reformas que se tenían que sacar por consenso, con acuerdo, sin violencia. Claro que los debates en la tribuna eran fuertes, claro que se decían cosas, pero nunca hubo la ofensa que hubo en las siguientes 2 legislaturas del Senado y en estas 2 legislaturas que van del Senado, que realmente han puesto al Senado y también la Cámara de Diputados en un nivel prácticamente de arrabal. Y eso me parece que no está bien porque las instituciones se deben de respetar y el ejercicio de la función legislativa se debe respetar. Porque si no, por la gente que nos ve va a decir, no hombre, pues se van a aventar las sillas nada más en la cabeza. Sí, a insultarse, ¿no? A insultarse, no trabajan, de por sí. Esto hay que decirlo, si hay alguien que está devaluado, son los políticos. Claro. Y entre los políticos, los diputados y los senadores se califican peor que los policías, ¿no? Y si todavía a esto empezamos a presentar
actitudes y escenas que desprestigian más a la función legislativa, pues no corremos bien por una pista, ¿no? Claro. Oye, y a nivel personal, ¿cómo fueron esos 6 años de Senado? Fueron muy padres, la verdad es que yo me desarrollé muy bien en la tribuna, tuve la oportunidad al final de la legislatura de editar mi primer libro, que se llama Principios en Acción, que es precisamente la recopilación de lo que yo considero que fueron mis mejores discursos en la Cámara de Senadores. Uh-huh. Fueron muchos, ahí solamente ponemos alrededor de 30 discursos, uh-huh, pero sobre diferentes temas. Yo recuerdo, por ejemplo, la discusión, por ejemplo, en la materia electoral, que fue una discusión muy fuerte. A mí me tocó presentar la posición del PAN, la entrega de la medalla Belisario Domínguez post-mortem a Carlos Castillo Peraza. Carlos Castillo Peraza, lo dije en el podcast pasado, pues fue una gente que me formó realmente en la política, y dar el discurso a nombre del Senado de la República en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, la verdad es que fue un asunto fundamental para mí. Y también haber participado en esa reforma muy importante al artículo primero en materia de derechos humanos, ¿no? Creo que fue, bueno, y por supuesto era yo el representante del Senado de la República, uno de los representantes, uh-huh, ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Claro, ¿no? me acuerdo. Así es. Entonces, bueno, pues representaba yo a México en la Asamblea Parlamentaria, representaba al PAN en el Senado de la República, y tuve la oportunidad de estar prácticamente en todas las comisiones permanentes, uh-huh, durante los 6 años de ejercicio. Entonces, para mí fue una gratísima experiencia. Hay un dicho que dice por ahí que ¿cuál es la diferencia entre ser diputado y ser senador, ¿no? Y dicen que si te gusta el cine mexicano, es como ser diputado es como ser el Chicote, y ser senador de la República es como ser Jorge Negrete, ¿no? Entonces, la verdad es que, la función legislativa es la misma, salvo 2 cosas diferentes. El Senado, los 2 pueden ser Cámara de Origen, pero el Senado de la República es el encargado de ver todas las relaciones internacionales y no tiene facultad para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. En cambio, Cámara de Diputados no ve nada de política exterior, y sí es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Sí, ahorita que estás tocando ese tema, creo que sería interesante en alguno de nuestros próximos episodios de este podcast hacer, digamos, que expliques tú exactamente cuál es la función de un diputado y cuál es la función de un senador, porque hay muchísimo, o sea, nosotros creemos que la gente lo sabe. Sí, no. O sea, yo asumo que mis amigos saben lo que haces tú como diputado federal, y no es verdad. Sí, no. Entonces, pues estaría interesante, ¿no? Que de tus palabras, de alguien que ya ha sido diputado y senador, que expliques exactamente con palabras muy sencillas. Eso es lo que te iba a decir. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con palabras sencillas para que la gente lo entienda. Claro. Porque hablar con palabras rebuscadas de un político es lo que se espera. Y decir, pues le aplaudes, pero no le entendiste nada. Sí. Y yo toda la vida he pretendido hablar de la forma más transparente, precisamente para que se me entienda y entiendan qué es lo que estamos haciendo los políticos. Claro, ¿no? Eso lo vamos a hacer próximamente. Sí. Oye, y bueno, termina el Senado, termina el periodo de presidente de Felipe Calderón como presidente, y en las siguientes elecciones gana el PRI, ¿no? Gana entonces el PRI en 2012. Bueno, la alternancia fue 2 años de gobierno del PAN, luego viene uno del PRI, y luego, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hiciste en esos 6 años que fue presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, no participé yo, digamos, activamente en cargos de elección popular. La verdad es que había sido una etapa muy intensa de trabajo político desde el 1998, que hago la campaña de diputado local aquí en Puebla. Soy diputado local y luego soy secretario de elecciones en el 2000 para la elección de Vicente Fox, y luego me voy director general de gobierno, y luego de subsecretario, y luego de candidato a senador, y luego senador de la República. La verdad es que fueron más de 12 años que estuviste en activo. Que estuve en activo fuertemente, y estaba yo cansado. Uh-huh. Y la verdad es que a veces necesitamos darnos un respiro,
reinventarnos y pensar bien qué es lo que se tiene que hacer. Después de este desgaste, yo decido hacer algo que toda mi vida quise hacer, que era estudiar una maestría. Y entonces empecé a buscar dónde podía encontrar una maestría en lo que yo quería estudiar. O sea, yo quería, mi vida política ha sido de búsqueda de acuerdos, de respeto a la palabra, de encontrar las coincidencias, de buscar el cómo sí, no el cómo no hacer las cosas. Y entonces encontré una maestría en Madrid, en la Universidad Carlos III de Madrid, en España, que es mediación, negociación y resolución de conflictos. Y haz de cuenta que hace, ¡pum!, que era para mí esa maestría. Entonces me fui a Madrid a estudiarla y después de ahí dediqué una buena parte de mi tiempo, una vez que regresé, a escribir mi segundo libro, que se llama La negociación es necesaria en la política, que pues pueden comprar, por cierto, en la Gandhi y en todas esas cosas, como un referente de la política, creo yo, para el tema de negociación. Y regresando, después de terminar mi libro, estamos hablando ya del 2015, finales del 2015, Marco Cortés era el coordinador del grupo parlamentario del PAN y me invita a ser el jefe de la oficina de la Cámara de Diputados, del grupo parlamentario, cosa a la que acudo con gran alegría a aportar mi experiencia, porque había legisladores jóvenes, había legisladores que ya habían tenido la oportunidad de haber sido una vez, pero había unos que no sabían nada de lo que era esto. Y la verdad es que estuve muy a gusto, fue una legislatura muy movida también, esa legislatura, la 63ª, y luego pues gana la presidencia López Obrador, y entonces Marco Cortés es el presidente del partido hacia finales del 18 y me invita a ser el director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández, que es el tanque de pensamiento, el centro de estudio donde se elabora el discurso político del Partido Acción Nacional, y fui pues 3 años director de la fundación. Y un poco para que entienda la gente que nos está escuchando, ¿cuáles eran tus funciones cuando entraste a Cámara como jefe de oficina? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, claro que sí. Pues era revisar la agenda política que traían los otros grupos, era ver las iniciativas que iba a presentar nuestras diputadas y diputados, y era checar en los debates cómo podíamos conciliar para aprobar una u otra de acuerdo a el origen partidista de quien vinieran. Y pues a mí me ayudó mucho que varios de los diputados que estaban habían sido mis compañeros senadores, ¿no? Sí. Entonces, Marco Cortés pues, había sido mi compañero senador, Manlio Fabio Beltrones había sido mi compañero senador, y del PRD también conocía a varios. Entonces, eso me ayudó muchísimo a seguir ejerciendo mi función de enlace, de búsqueda de aproximaciones, de búsqueda de acuerdos y generar los consensos precisamente para sacar adelante las iniciativas que se convierten en dictámenes, ¿no? Es una función que no se ve porque no tienes reflectores, pero es fundamental en el ejercicio parlamentario para poder hacer las cosas bien. Claro, creo que muy importante, ¿no? Muy importante, sí, para mí fue muy importante. Sí. Oye, y bueno, vamos a pasar ahora, ya que nos terminaste de contar esta etapa de tu vida del Senado y luego los años que siguieron al Senado, vamos a hacer una breve pausa para hablar de otros temas y luego ya regresamos otra vez a la política. Perfecto. Un poco. Cuando yo estaba planeando todo este proyecto del podcast, subí alguna vez en mis historias en Instagram un video contándoles un poco a mis amigos que me siguen en Instagram que tenía un proyecto contigo y tal. Nunca dije exactamente qué era y les hacía una pregunta, ¿no? Si ustedes pudieran entrevistar, que no va a ser entrevista, pero bueno, si ustedes pudieran entrevistar a mi papá, ¿qué le preguntarían? Entonces algunos me hicieron unas preguntas bastante interesantes que te las quiero hacer. Por supuesto. Vamos a empezar no voy a decir de quién las mandó para que no se sientan. Vean el podcast y ustedes saben que sí las hicieron y yo se las voy a responder. Y que las estamos respondiendo. La primera va a ser sobre el mismo tema de política y luego ya vienen las que no, ¿va? Entonces, la primera es,
¿Quién te cae bien de Morena? Y ahí yo quiero hacer una pausa para que la gente sepa que tú, y eso es algo que mi hermana y yo hemos visto toda la vida, eres precisamente un conciliador y una persona que busca siempre el acuerdo y nunca se va por el conflicto y nunca se va por lo radical. Y la verdad es que tú tienes amigos en todos los partidos, Sí. de todos los colores. Sí, sí, Y la verdad es que eso es algo que yo admiro mucho porque pues no eres el típico que soy PAN y los del PRI no les hablo y con los del PRD soy grosero y con los de Morena, o sea, eres conciliador, esa es la palabra, ¿no? Además de que eres muy amiguero y pues yo digo que le caes bien a todo mundo, ¿no? Pues no a todo el mundo, pero bueno, como dice la canción, no soy monedita no de oro monedita para de oro. caerle bien a todos. Pero sí, mi vida ha sido eso, ¿no? El acercamiento con el ser humano, más que el militante de un partido político, que entiende que entre las diferencias se pueden encontrar las coincidencias y que la amistad puede estar por encima de las posiciones ideológicas o políticas, porque esas son momentáneas, ¿no? Al final, si te ofendes el día de hoy y te encuentras dentro de unos 20 años, la ofensa persiste. Pero si no ofendes, tendrás recuerdos importantes de que hubo debate político, pero sin ofender al adversario. Yo creo que en política no hay enemigos, yo creo que hay adversarios y que los adversarios se respetan. Entonces, bueno, sí, de Morena tengo amigos entrañables. Hay unos que no militan en Morena, que digamos que se subieron al barco de Morena, pero está un amigo muy querido de Tabasco, fíjate, el ingeniero Israel Marín, y de ahora he hecho una buena amistad con los representantes de Morena ante el Consejo General del INE, Sergio Carlos Gutiérrez Luna y Mario Yergo, que además los dos son mis compañeros diputados en esta legislatura. Sí, he hecho buena amistad, los respeto y creo que ellos me respetan también. Eso es lo importante. Sí. Bueno, un poco alejándonos del tema político, bueno, sí, no, porque la pregunta es, ¿cómo lograr o cómo has logrado un equilibrio entre trabajo y familia? Es complicado porque yo no recuerdo, por ejemplo, haber ido a una fiesta de la primavera de ustedes, sí, lo a decíamos. Una celebración del Día del Padre, del Día de la Madre, porque siempre o estaba viajando o estaba en periodo de sesiones, ¿no? Entonces, o en campaña, y entonces pues era muy difícil conciliarlo, pero yo creo que lo más importante es saber que la posición te dura muy poco tiempo. O sea, a ver, yo soy de los que piensa que el poder no te puede durar más de 12 años, porque te desgastas, se desgasta tu relación con todo el mundo y te dejan de respetar al final del día. Sí. ¿Por qué digo que 12 años? Porque 12 años es lo que yo vi que te podía tener, pues sí, de poder, de influencia, de trabajo político, etcétera. Y ve tú, por ejemplo, los expresidentes que ahorita vienen pueden tener una buena opinión de ellos o mala opinión de ellos, pero si ellos emiten una opinión, la verdad es que hay poca gente a la que van a poder inclinar hacia un lado o hacia otro. Entonces, yo creo que estar con los pies bien plantados en la tierra, no creértelo, o sea, no, yo soy de los que piensan que eso de señor senador, señor diputado, a mí me dicen el tigre en la expresión política, mis amigos, en la calle, entonces, y a mí no me ofende. Yo creo que hay mucha gente que sabe más que me llamo el tigre que Humberto Aguilar Coronado, esa es la verdad. Sí. Y estar preparado siempre cuando eres funcionario público a que de un día para otro te puedes ir. O sea, pues a mí me pasó, yo cuando fui director general de gobierno de este municipio, pues tomamos protesta el 15 de febrero y el 7 de mayo ya me habían corrido, ¿no? Entonces, son golpes que te da la vida política precisamente para fortalecerte a ti mismo, para reinventarte y para valorar lo que estás haciendo en beneficio de los demás. Y no decir, hombre, siempre voy a tener todo esto. No es cierto, no siempre se tiene. Entonces, por eso, una vez que estás bien plantado en eso, te volteas hacia lo familiar y dices, bueno, pues sí, de aquí soy, tengo este soporte, puedo seguir adelante y tal, ¿no? A mí lo que más me preocupaba era, por ejemplo, que
ustedes no anduvieran presumiendo por ahí que mi papá es el subsecretario, mi papá es el senador y todo, porque eso se ve muy mal. Claro. O estacionarse en doble o tercera fila solamente, o traer una charola. Me pasó una vez ahí en el fraccionamiento, era yo senador, y entonces de repente un muchachito sale hecho la cochinilla y llevaba una charola de las que por supuesto ya no se usan y nunca han tenido un valor de senador de la República, ¿no? Entonces casi me daban ganas de decirle, oye, ¿y tú quién eres? ¿O quién es tu papá? Porque aquí en este fraccionamiento el único senador soy yo, ¿no? Entonces, y yo no ando en un carro de último modelo, de lujo, y mucho menos a esas velocidades, ¿no? Entonces, hay que combinarlo bien y tener muy claro los valores que tú estás representando. Sí, y yo creo que complementando un poco tu respuesta, hay que encontrar ese balance de tiempo, ¿no? O sea, de decir, soy muy trabajador, soy muy trabajadora, pero tengo que encontrar una hora o el tiempo que tú creas que es necesario para leer, para hacer ejercicio, para escuchar música y obviamente para pasar tiempo con tu familia, que yo creo que eso es lo que tú hiciste, bueno, has hecho toda la vida, ¿no? O sea, tú trabajabas muchísimo, de lunes a viernes. Cuando se necesitaba los fines de semana, pues también los fines de semana. Pero si no, los fines de semana era el tiempo que nos dedicabas a nosotros 100%. O sea, no había interrupciones de ningún tipo. Pero fíjate que descuidaba, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, esa parte fundamental de cuidarnos a nosotros mismos y de, por ejemplo, hacer deporte. Para mí tú sabes que leer es fundamental todos los días, oír música, ¿no? Escuchar la música. A mí me gusta mucho, yo puedo trabajar escuchando música, puedo leer escuchando, puedo leer estando escuchando música y puedo dormir escuchando música. Pero también había descuidado la parte esa de muchos años la descuidé de hacer deporte. Ahora, afortunadamente, la he retomado. Muchos amigos, desafortunadamente, pues han muerto ya porque no hacían ejercicio. Sí, es importante. Otra pregunta un poco también relacionada con la política. ¿Cómo le haces para siempre estar al día en temas políticos nacionales? Yo me levanto muy temprano, 5:30 de la mañana yo ya estoy leyendo, y entre 5:30 y 7:30 de la mañana aproximadamente, pues ya leí todo lo posible de leer de noticia nacional, de columnas políticas, de cartones políticos. Cuando antes se estilaba que nos entregaran una síntesis así de este tamaño, yo empezaba a leer al revés, para empezar, digamos, con humor. Al final nos ponían los cartones políticos, luego venían las columnas políticas, los artículos de opinión y luego ya las noticias, lo trágico. Lo trágico y las primeras planas y todo. Entonces, como lo empezaba yo al revés, la verdad es que empezaba muy tranquilo. Ahora ya todo se lee de manera digital, las noticias. Los libros, eso sí yo los prefiero leer en papelito. No has hecho el salto a lo digital. El salto cuántico, digo yo, a la tecnología moderna. Sí, es complicado. A mí me encanta, bueno, tú sabes, me encanta leer también y pues ya me tuve que acostumbrar a leer en digital. No es lo mismo porque a mí me gusta subrayar los libros. A mí también. Pero dicen que sí se pueden. Acá sí puedes subrayar, también, ¿no? Sí. Solo no puedes hacer notitas. Yo soy de repente las que el asterisco, yo soy igual. Así. Oye, y hablando de libros, ¿nos puedes decir cuáles son tus libros favoritos, digamos, favoritos que no tengan que ver con la política y unos 2 libros que les recomiendes a los jóvenes que se quieran involucrar en la política? Hay una... Oye, no vayas a decir la Biblia. No, ¿cómo crees? Yo esa no la he leído. La Biblia es para consultarla, ¿no? No. Para los jóvenes, yo les recomendaría un libro de Pepe Woldenberg, que es... se llama, lo estoy leyendo. Mira. Se llama Cartas a una joven desencantada con la democracia. Ándale. Está buenísimo. De verdad está buenísimo. Además, es un libro muy pequeño, vale la pena. Carta para una joven desencantada de la democracia, de mi amigo Pepe Woldenberg, se los recomiendo. Sí. A ver, ¿qué libros son los que, por ejemplo, han marcado mi vida en el terreno político? Sin duda alguna, ese de Sabina, ¿no? Historia de la teoría política. Porque empiezas a ver de dónde viene la teoría política y cómo se empiezan a conformar los gobiernos en diferentes comunidades y tal. Es un libro de consulta.
yo lo llevé en la universidad y todavía sigue siendo un libro de consulta para mí. Otro es fundamental para mí, de Richard Nixon, no sé si ya lo habíamos comentado en la pasada, ¿no? Que se llama Líderes. Richard Nixon tiene esa habilidad de haberse acordado de las anécdotas que tuvo con los diferentes liderazgos del siglo XX, y entonces escribe precisamente de las capacidades de liderazgo que tenían esos diferentes líderes. Konrad Adenauer, que fue el autor de la reconstrucción de Alemania, está, por ejemplo, Golda Meir en la India, está David Ben Gurión de Israel, está Winston Churchill, por supuesto, de Inglaterra, está Theodore Roosevelt, está Charles de Gaulle, que la verdad es que vale la pena. No sé si todavía hay edición de ese libro. Ese libro yo lo tengo desde hace muchísimos años, pero vale. Ya se está cayendo. Vale la pena, sí. Y bueno, no está alejado de la política, pero yo les recomendaría mucho un libro que se llama La columna de hierro, de Taylor Caldwell. Es una historia sobre Cicerón, un extraordinario parlamentario, tribuno. Vale la pena. Y bueno, muchos otros. Sí. No acabaríamos. Bueno. Hay un libro que acabo de leer que es sobre Hernán Cortés. Que así se llama, Hernán Cortés. Así se llama, Hernán Cortés. Es de un autor mexicano con un apellido vasco. Zunzunegui, me parece que se apellida. Sí. Zunzunegui. Vale la pena, se los recomiendo. Ese libro es muy, muy bueno. Sobre todo ahora que hay que reivindicar esto, que si estamos peleados con España o no, etcétera. Vale la pena leerlo. Muy bien, gracias, Pa. Bueno, esta tercera pregunta me gusta mucho. Dice, si pudieras volver a vivir alguna etapa de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Quizá me regresaría a la prepa. ¿Sí? Sí, fíjate que en la preparatoria fue donde yo descubrí que tenía capacidades de liderazgo, que tenía capacidades oratorias, que tenía capacidades para organizar cosas, eventos, que tenía capacidad para improvisar. Y me di cuenta en la preparatoria que no era yo un burro para estudiar, pero que tenía mi estilo para estudiar. O sea, yo, por ejemplo, no sé si te lo conté algún día, nunca he llevado apuntes sí. en la preparatoria ni en la universidad llevé apuntes. Todo lo subrayaba yo en los libros, ¿no? Y a mucha gente le causaba extrañeza que yo sacara buenas calificaciones si no llevaba apuntes, ¿no? Sí. Siempre me costó trabajo las matemáticas, la estadística, pero la resolvía yo con lógica. Entonces, la verdad es que esa etapa de mi vida me marcó porque tenía yo un profesor, don Manuel Díaz Cid, que nos hablaba mucho de la lógica, era la lógica, que era la lógica. Entonces, me marcó mucho y sí, creo que sería. Además, fue la etapa en la que hice ejercicio, en la que iba, andaba de novio, era la etapa en la de novio de mi mamá. Sí. Además, pues jugaba fútbol, tenía amigos, íbamos de fiesta. Sí, fue una Oye, buena. ¿y no te dio clases de lógica este profesor que a mí años después me dio en el México, que se llamaba Porfirio? Sí, cómo no, pero no me acuerdo si me dio de lógica o de argumentación. No, argumentación no. Probablemente sociología. Sociología, claro, sí, era de sociología. Sí, creo que ya murió. Ya. Sí. Yo les cuento una anécdota de ese profesor. Cuando me dio clases a mí, pues imagínense, yo era bastante mayor. Y entonces le cuento a mi mamá que había sido mi profesor, bueno, que estaba siendo mi profesor, y me dice, ay, Porfirio nos dio clases a tu papá y a mí, pregúntale por nosotros, ¿no? Y entonces llego y le digo, ay, profesor, me dijo mi mamá que usted fue profesor de mis papás en la UPAEP. ¿Quiénes son tus papás? Y yo, no, pues Humberto Aguilar y Patricia Fernández. Y se queda así, me dice, su mamá, una muchachita muy buena, no sé qué, así puras cosas buenas, y se queda.
De su papá no puedo decir lo mismo. Mi mamá me lo advirtió, me dijo, tu papá fue muy mal portado con ese profesor. No con ese profesor. Era yo un joven inquieto, pues que a veces me volaba clases, que pues sí, pero nada, siempre hubo respeto a todos los profesores. Jamás Sí. ofendí yo a un profesor. Incluso, no sé si te acuerdas, en su etapa de formación en la escuela, les decíamos, aquí que nos digan que se están portando mal no importa, pero no nos digan que ofendieron a un profesor. Sí. Eso sí no lo podemos aceptar. Sí. Aquí se respeta la autoridad, ustedes tienen que respetar la autoridad, porque se empieza desde chiquito. Claro. Si tú no respetas a tus papás, no respetas a tus profesores, ¿qué vas a respetar la ley después? No. Y además ahorita lo vemos un montón, ¿no? Todas estas... Digo, la verdad es que a mí no estoy nada de acuerdo con esa educación que le están dando a los niños de ahora, que justo no respetan, no obedecen, y es como, no, pues que crezca así, no, o sea, tiene que haber disciplina, tiene que haber... Sí, reglas, ¿no? Y esa era una regla que nos pusieron a nosotros, porque la verdad es que mi hermana y yo también fuimos bastante indisciplinadas en el colegio. Más que... Buenas calificaciones, pero indisciplina, pues mucha más bien. Y nos decían eso, ¿no? O sea, respeten a sus profesores, es lo único que les pedimos. Porque además mis abuelos fueron profesores, ¿no? Entonces mi mamá siempre nos decía, ustedes imagínense que a sus abuelos les estén faltando el respeto, ¿les gustaría? Pues claro que no. Entonces, bueno, la prepa, ¿repetirías prepa? Sí, la preparatoria. Y por supuesto la universidad. Esa etapa fue muy padre. Sí. Para mí, sí, la repetiría. Sí, yo creo que si a mí me hicieran esa pregunta, la universidad. Pero ¿sabes qué? Me gustó más la etapa de universidad en la maestría. No sé si es porque ya tienes mucha más madurez, porque a mí la universidad me encantó. Yo mi maestría la disfruté mucho. El tema era que pues yo tenía 50 y tantos años y todos mis compañeros y Mucho compañeras eran de 23, 24 años, ¿no? Bueno, yo en la maestría tuve un compañero de tu edad, justo. ¿Ah, sí? Mira qué padre. Sí. Habrá que buscarlo para hacer migas. Sí. Bueno, cuarta pregunta. Esa la hizo un amigo muy querido. Dice, ¿cuál es el mayor coraje que te hemos hecho pasar, Ángela o yo? Nada más no nos vayas a ventanear mucho. No, bueno, Ángela María, por ejemplo, cuando me dijo, papá, ya decidí que voy a estudiar. Y le dije, ¿qué? Me dijo, voy a estudiar ciencia política. No, bueno, la cara que me ha de haber visto tu hermana, que me dijo, bueno, si quieres lo pensamos otra vez y decidimos que... Y no es que me haya hecho pasar coraje, simplemente que yo que entiendo que la actividad política es bien difícil. Sí. Pues simplemente la recomendación que le dije fue, a ver, nena, la política la puede hacer un ingeniero, un arquitecto, un doctor o un payaso. Y entonces si cometen errores van a decir, el error del político, claro. No dicen, es el arquitecto que se metió a político. No dicen el doctor que se metió a político. No dicen el payaso que se metió a político. En cambio, un político no puede litigar si no es abogado. Un político no puede construir un edificio si no es ingeniero. Un político no puede sacar un diente si no es dentista. Un político sí puede ser payaso si se lo propone, ¿no? Pero entonces le dije, mira, mijita, ¿por qué no estudias una carrera? Y si te quieres dedicar después a la política, pues ya tienes una carrera y te dedicas. Afortunadamente me hizo caso, es una extraordinaria abogada tu hermana y tal. Y tú... ¿Qué sería? Le voy a preguntar a tu amigo a ver que me refresque. No, pues quizá hay un galán que no me gusta. ¡Ay, papá! Quizá. Bueno, dejémoslo ahí. Quinta pregunta. Esta me encanta. ¿Cuál es la enseñanza más grande que has tenido como papá? La enseñanza más grande que ustedes me puedan dar su opinión con respecto a mi actividad. Esa es una enseñanza de vida porque entiendo que mi actividad política las ha marcado en su vida. Y si ustedes me dicen, yo creo que debiste haber hecho esto, yo creo que debiste haber dicho esto, yo creo que debes leer este libro, yo creo que debes entrevistar a fulano, tal, eso para mí es una enseñanza de vida muy grande, porque yo soy de los que sí acepta la crítica, yo soy de los que sí acepta que me digan que me equivoqué. Sí. Es como le digo a uno de mis amigos,
El tema es que habemos pocos humildes en la política. Sabes que yo cuando estaba estudiando la maestría, en una de las clases que nos dieron un texto muy importante, que por ahí lo tengo guardado, en el que el autor, que no recuerdo quién era, hablaba justo de que es fundamental para un político que tenga en su equipo de trabajo una persona que le diga lo que hace mal, porque nadie se atreve. Y las personas que rodean al político siempre quieren pues quedar bien con él, ¿no? Porque depende, o ellos piensan que depende de eso su trabajo. O su carrera política. O su carrera, ¿no? Entonces como que hace las cosas mal el político, el candidato y se quedan callados, ¿no? Entonces en ese texto decía, no, o sea, tiene que haber alguien que les diga, lo hiciste mal, vas mal, así no se hacen las cosas, y a la larga el político valora eso de sus colaboradores, en este caso tus hijas. Sí, pero hay que estar abierto a ello. Mira, hay muchos políticos que yo conozco que están acostumbrados a ser adulados, ¿no? Que le carguen el portafolio, que le pongan el saco, que le abran la puerta, casi que le den el taco en la boca, ¿no? Y yo no soy así. Bueno, otra pregunta. Esta me gusta mucho porque siento que aquí puedes hablar un poco, no sé, sí, hacia los jóvenes que nos están escuchando, insisto, con respecto a, pues, la pregunta lo hice tal cual, pero yo lo digo antes, ¿no? Al matrimonio y al compromiso. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante ha sido el papel de mi mamá? Bueno, lo preguntan así, ¿no? Pero bueno, de mi mamá en tu carrera política. No, bueno, el apoyo es fundamental de la familia, de la esposa, de los hijos, de los hermanos incluso, ¿no? Tiene que ver mucho en el desarrollo de un político. Bueno, esta pregunta porque siento que se la hacen y por lo general quien la contesta son las mujeres, ¿no? Cuando te preguntan, ¿qué consejo nos podrías dar sobre el matrimonio? Por lo general es la mujer la que lo contesta. Como que yo no he escuchado raro a un hombre que te dé un consejo. ¿Cuál sería tu consejo sobre el matrimonio? Bueno, primero hay que estar abiertos a que una relación entre dos no es sencilla. O sea, lo más difícil, dicen los psicólogos y los sociólogos, es precisamente la relación humana y la convivencia diaria. Entonces, yo creo que la tolerancia es un factor fundamental para poder avanzar. Si alguien deja la pasta de dientes abierta, pues no hacer un pleito porque dejó la pasta de dientes abierta. Sí. Digo, se pueden hacer tonos y comentarios, ¿no? Oye, y ya a la 15ª vez, bueno, pues ya, entonces no hay remedio, ¿no? Sí. Pero yo creo que la tolerancia, la convivencia, el diálogo es fundamental. La negociación, porque también al yo creo que... Al final del día en la familia también negocias, ¿no? O sea, yo les ponía un ejemplo en mis clases de negociación, les decía, a ver, si en la mañana, antes de llevar a mis hijas a la escuela, una le tira el chocolate a la otra en su uniforme, y yo me paro y pego de gritos y digo, ¿cómo es posible? Mira nada más, niña tonta, ¿por qué no te fijas? Tal. Ya empezó mal el día, y entonces, vamos, súbanse, no sé qué, te vas así, sucia, saco el coche, le pego al poste, me doy la vuelta, choco en la esquina, ya se complicó el día. En cambio, ¿qué pasa si uno reacciona de manera diferente y dice, a ver, ¿tienes otro uniforme? Sí, a ver, súbete a cambiar, después vemos esto, tú, tal, ¿sí? Sales de una manera diferente. Sí. Si de entrada buscas el conflicto, hay un problema enorme, ¿no? Y yo siempre he dicho, para tener un pleito se necesitan dos. Claro. No hay otro. Sí, y creo que eso nos enseñaron a mi hermana y a mí, ustedes desde niñas, ¿no? Que siempre, o sea, ¿por qué hacer un problema cuando todo tiene solución, excepto la muerte? Exacto, ¿no? es lo que yo digo. Me acuerdo una vez que íbamos seguro te acuerdas, a la boda de Charito, una prima, y mi hermana y yo éramos pajes, ¿no? Entonces, algo que le molestaba muchísimo a mi mamá era que nos mancháramos la ropa, de chamoy o de chocolate, que era lo que siempre comíamos. Entonces íbamos en el coche y nos dieron unos Ferrero, no sé quién, ¿no? Entonces mi hermana, ya sabes, me lo quiero comer. Lo que dices, ¿no? Mi mamá pudo haber reaccionado, se enoja, le grita. Lo que hizo fue, le quitó el vestidito con el que íbamos a entrar a la iglesia y le dejó, digamos, el fondo que traíamos como un vestito blanco abajo,
se comió el chocolate, obviamente se manchó toda de chocolate. Por supuesto. Y ya llegamos a la boda, le puso el vestido bonito y entró así, ¿no? Pero así tengo 1000 ejemplos, o sea, de situaciones en las que quizá otra persona hubiera reaccionado de manera explosiva y gritos y tal. Y mi mamá y tú, la verdad es que siempre han sido muy, justo eso, ¿no? De encontrar la solución, porque todo la tiene. Sí, pero todo tiene solución. Todo tiene Habrá solución. que buscarla, ¿no? Y buscar el acercamiento y todo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Tener la voluntad de buscar solución. Porque si no tienes voluntad de buscar la solución, no hay manera que lo puedas hacer. Y todo se te va a complicar en la relación diaria, semanal, mensual, en los años, ¿no? Claro. Otra pregunta. ¿Qué papel juega Dios en tu vida? Fundamental. Soy un hombre creyente, creo en Dios y es al único al que le tengo miedo. Y yo cada vez que salgo de casa me encomiendo a Dios y al Espíritu Santo, y esto no quiere decir que sea yo un hombre mocho, Claro. porque yo no ando con mi crucifijo en las manifestaciones, ni mucho menos. Son dos cosas distintas. Claro. Desde la antigüedad hay una teoría que se le atribuye al Papa Gelasio, la teoría de las dos espadas, en donde una espada es el ámbito espiritual y otro es el ámbito político, en donde pueden convivir porque esto espiritual es tuyo, es unipersonal, es de lo que tú crees y lo que tú sientes. Sí. Y lo otro tiene convivencia social e impacto en la misma, ¿no? Entonces, sí, creo en Dios, es el único al que le tengo miedo, pero confío mucho en que también me apoye y me ayude a salir adelante. Justo eso, si a mí me preguntaran una de las tantas cosas, cómo describirías a tu papá, diría que eres un hombre de fe y eso me gusta un montón. O sea, nos has enseñado a confiar en Dios y nosotros creemos en Dios y a dejar todo en manos de Dios y tener confianza en él. Sí, pero tampoco tirarse a la hamaca, ¿no? A ver, Dios, tráeme de comer, a ver, Dios, no. No, bueno, claro, pues sí no. hay que hacer las cosas para que sucedan, siempre confiando en que las cosas mejorarán. Claro. Sí. Y bueno, última pregunta. Esta es ya mía. ¿Te quedaste con ganas de tener un hijo varón? No, nunca me volteé a ver si necesitaba un hijo varón. Yo creo que contigo y con Ángela María mi círculo se cerró, porque pues ustedes me acompañaron a campañas, a caminar, me acompañaron a partidos de fútbol americano, me acompañaron pues al cine, me acompañaron, o sea, a viajes. Pues nosotros hemos viajado mucho, tú y yo solos, Ángela María y yo, los cuatro, o sea, nunca me volteé a verlo. Y ahora, con el paso de los años, que lo pienso, creo que fue mejor, porque te imaginas un Betito Reloaded. Ay, no. Sí, yo creo que nuestra relación contigo es bien padre y justo nos sentimos eso, ¿no? O sea, que no, pues no, yo tampoco creo que te hayas quedado con ganas de un niño, porque justo nos hiciste que eso, te acompañáramos a todo. A ver, quizá no entendemos mucho de deportes, pero nos encanta acompañarte, ¿no? Sí, porque el deporte no es nada más el juego, el deporte es el escenario, el entorno, la convivencia, todo lo que se vive precisamente en un juego de fútbol americano, en un juego de soccer, en un juego de béisbol, en fin. Sí, no, así estoy bien. Oye, Pa, y algo que a mí se me hace muy importante y me gustaría que lo dijeras, es esta relación que tenemos mi hermana y yo contigo, que es muy bonita y que es poco común porque luego ves a mujeres que han tenido o tienen una relación súper complicada con sus papás. Digo, evidentemente la relación con ambos, ¿no? Padre y madre es muy importante, pero son relaciones diferentes. Y creo que la relación con tu papá, cuando es como la hemos tenido nosotros, gracias a Dios, te da muchas cosas y te da muchos elementos para literalmente enfrentarte al mundo. Sí. Con el apoyo y con el amor de tu papá. Entonces a mí me gustaría que le dieras aquí sí, a los hombres jóvenes que nos están escuchando, que están teniendo hijas, mujeres o que están esperando bebitas, ¿cuál es el consejo que tú les darías a esos chavos que están teniendo hijas o papás jóvenes de niñitas? Que no tengan miedo en demostrar su cariño y su amor a sus hijos. Miren, yo tuve un buen padre que me apoyó, pagó mis estudios,
me llevó de viaje, sí, pero mi padre era muy seco en su manifestación de cariño y de amor hacia mí, y yo no quise repetir ese patrón. Y yo creo que lo más importante para un hijo es sentirse querido y valorado por un padre, y también respaldado en sus aspiraciones. A mí, cuando ustedes me decían, es que voy a jugar fútbol, pues adelante. Es que voy a ahora ser corredora, tu hermana, de maratones, adelante. Tú, voy a estudiar Derecho, muy bien. Un día que tuviste ahí, quizá eso, Ay, no eso ya me acordé. No. Sí, un día me salió con que quería estudiar medicina, háganme el favor, a la mitad de la carrera de Derecho. Terminó al final Derecho y creo que fue una muy buena decisión. Pero sí, en la relación familiar, eso, demostrar el cariño, no hay que tener miedo. No es cierto que te digan que eres poco hombre porque le das un beso a tu hijo en la frente. No, hombre, absolutamente. Y el niño lo valora mucho. Yo digo, no estoy resentido con mi padre ya está descansando afortunadamente, nunca estuve resentido con él, pero sí me volteé a ver y decía, ¿y por qué no me dio un beso? ¿No? ¿Por qué no me acompañó a una competencia? ¿Por qué no me acompañó a un concurso de oratoria? En fin, pero bueno. Sí. Y también siento que los hombres de antes eran mucho más secos de lo que son ahora, o sea, como que conforme ha pasado el tiempo, ya se permiten demostrar ese cariño, ¿no? Sí. Y además yo creo que la relación entre padre e hijo y padre e hija es muy diferente. Sí, completamente. O sea, con nosotros sí ha sido muy cariñoso, eres un papá súper cariñoso y justo eso, ¿no? Que siempre hemos sentido respaldo, apoyo, confianza, o sea que incluso cuestiones de galancillos y así íbamos y te las contábamos a ti, ¿no? Porque obviamente queríamos pues tu consejo de papá, pero pues también de hombre, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando me fui a estudiar la maestría, para mí lo más difícil fue, tú lo sabes, la tesis. O sea, porque además, bueno, el nivel de exigencia fue muy alto. Yo yo soñaba, tenía pesadillas con el plagio, ¿no? Porque nos metieron el plagio hasta por los oídos. Que si plagiábamos, que no sé qué. Entonces, pues los últimos meses de maestría fueron complicados y además, tú sabes, yo me fui a estudiar justo en pandemia, entonces, pues teníamos poca actividad social, no cambiaría esa etapa por nada del mundo, pero en algunos momentos fue complicado. Entonces ya al último, pues ya venía mi graduación y la presentación de la tesis, ¿no? Y tú estabas en campaña, que bueno, ahorita contamos eso, muy ocupado y tal, y yo no me sentía abandonada ni sola, por supuesto que no, pero tenía mucho miedo. O sea, mi miedo era reprobar la tesis o que no me pasaran, que yo sé que es un miedo que tenemos muchos. Sí, todos. Cada vez que alguien presenta una tesis, yo creo que ese miedo está ahí. Al final sabes y confías en ti y que puedes hacerlo, ¿no? Pero ya cuando estaba a punto de presentar la tesis, que además mi papá quería que fuera sorpresa, pero no sé por qué no se pudo, fue a visitarme a Madrid, a apoyarme en estos últimos momentos de la tesis. Y hagan de cuenta que cuando a mí mi mamá me dijo, tu papá va a ir, iba a estar contigo en tu presentación de tesis, yo en ese momento me di por aprobada. O sea, yo dije, va a estar mi papá acá, nada malo puede pasar. Va a llegar, me va a apoyar, me va a ayudar a estudiar y ya, aprobé la tesis del máster. Y la verdad es que, pues sí, ese apoyo que hemos tenido tú y yo a lo largo de los años es súper importante y además Ángela y yo estamos muy agradecidas contigo y con todo ese amor que nos has dado, que yo creo que es el amor en su máxima expresión, ¿no? O sea, el amor de un padre a un hijo. Sin duda alguna, ¿eh? No hay manera de equivocarse. Sí, y bueno, con Ángela apenas que vivimos el maratón, que fue su primer maratón, bueno, mi papá era el más emocionado, nos mandó a hacer unas playeras ahí súper bonitas que decía, soy el papá de Ángela, soy la mamá de Ángela, soy la hermana de Ángela. Increíble, entonces, Eso me ganó una entrevista en Univisión. Sí, muy curioso. Sí. Entonces, pues sí, o sea, me quería que hablaras de esto, ¿no? O sea, que conocieran un poco ese lado tan bonito que tú tienes el otro día vi un meme que me encantó, que dije, este es mi papá. Haz de cuenta, un video de una escuela, un kinder, haz de cuenta, que era un recital, ¿no? Entonces todas las niñitas salen vestidas de ballet y atrás la mamá, ¿no? La mamá ayudándoles a bailar. Y entonces se ve que una niñita, pues no sé si no tenía mamá o tal, y está su papá
un monote así como tú, con un tutú, ayudándole a bailar. Yo dije, ese es mi papá, o sea, esa es tu descripción, totalmente. Sí. Y además, soy un hombre muy sensible, tú lo sabes. O sea, Sí. yo sí soy de los que se pone a llorar en la película cuando se muere la mamá de Bambi, por ejemplo, ¿no? O sea, O Nemo, cuando se pierde. cuando se pierde Nemo, cuando Hachi Se muere. no, se queda esperando Sí. a su amo allá Horas. en la estación del tren. Sí. Sí, soy un hombre muy sensible, no solamente al sentimiento personal, sino también al dolor de la gente, ¿no? Sí. Había una expresión allá de uno de los fundadores del PAN que decía, en la vida hay que evitar el dolor evitable. Y si uno hace eso, las cosas serán mejores. Porque entonces no provocamos dolor, no provocamos violencia, no provocamos que haya inseguridad, porque estamos haciendo lo posible por evitar el dolor, ¿no? Entonces, sí creo en eso. Sí, además también has compartido cosas con nosotros muy bonitas como eres fan de Disney, te sabes prácticamente todas las películas de Disney. Sobre todo la de El libro de la selva. El libro de la selva era nuestro favorito. Es mi favorito, sí, esa parte donde baila Balú, la Bagheera. Que luego vimos la de live action, la de no personas, animales reales, malísima, ¿te acuerdas? Sí, no hay como la original. No hay como la original. Ahí sí no hay como los originales. Exacto. Sí. Bueno, pues me encantó esta parte que contestaras estas preguntas, me gustó la dinámica, ojalá me manden más porque me mandaron muy poquitas, y que habláramos de esta parte de ti como papá, que es mi faceta favorita tuya. No, bueno, al final del día, tú sabes, yo no tengo miedo a decir que el hombre sí puede llorar, yo no tengo miedo a decir que el hombre sí puede sentir, yo no tengo miedo a decir que el hombre sí debe hacer. Y entonces, en esa sensibilidad está precisamente la posibilidad de que la gente crea que eres un ser humano. Claro. Los políticos somos seres humanos de carne y hueso, que sentimos, que nos duele, tenemos sentimientos, tenemos miedos. Tenemos miedos. A mí, por ejemplo, la muerte nunca me preocupó hasta que hace unos años tuve un evento de salud fuerte y dije, caray, tengo que estar atento y poner atención a las cosas. Claro. Empecé a tener miedo cuando mis amigos empezaron a morir. Sí. Yo dije, caray. Entonces, sí, los hombres y los políticos somos hombres antes que nada. Claro. Somos hombres, seres humanos que viven y sienten igual que todos los demás que no son políticos. Y eso ustedes lo deben de valorar bien en su justa dimensión. Cuando alguien se presenta con 14 guaruras a un lugar, ese tipo no está siendo auténtico. Claro. Pues muchas gracias por este capítulo, Pa. Ya vendrá otro. Sí. Hablaremos de lo que siguió después de esos años que estuviste en Cámara sin ser legislador y en la Fundación del PAN y, bueno, de otras cosas.